Hay muchas películas, inclusive hasta una película de Disney Encantada muestra mucho Times Square. Y se puede dar cuenta como esa imagen futurista que se maneja en las películas y en los libros de este género cyberpunk. Entonces también vemos que existe la ciudad de Shibuya, perdón, el barrio Shibuya en Japón, que es muy futurista. Y más o menos cuando ustedes ven una película de cyberpunk encuentran este tipo de paisajes artificiales donde se ven muchas luces y se ven muchos letreros. Digámoslo, acá en Colombia lo más parecido será cuando iluminan la Torre Colpatria. Se ve muy cyberpunk, pero es lo que se ha manejado bastante. Si ustedes algunos vieron esta película de Blade Runner, Sí. en Blade Runner se ve que hay muchos letreros, o sea, de los barrios que son en japonés. En el año de 1982, pues muchos no habían nacido. La gente creía, el director de la película creía que en 2019, o sea, el año que estamos ahorita, Estados Unidos iba a tener una dominación predominante de la cultura japonesa, que en cierta manera es cierto. Y también se veían muchos letreros latinos porque se sabía que la migración de los latinos iba a ser mucho más progresiva en los Estados Unidos en el actual siglo. Entonces, en cierta manera, como ellos saben hacia qué rumbo va la sociedad, el que sabe predice lo que va a pasar. Y muchos de los fenómenos que se ven en esa película los estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, William Gibson, el necromante, hablaba de la Matrix. Lo más parecido a la Matrix que existe hoy en día es el Internet. Si vemos películas como Terminator, ahí se hablaba de Skynet, que controlaba las máquinas y que lo había inventado una empresa llamada Cyberdyne. Entonces, ahí vemos que ese es el reflejo de ese futuro caótico que se está viviendo hoy en día. Y los protagonistas de este tipo de películas básicamente son hackers o son personas que hacen parte de la resistencia y que quieren obviamente que el mundo no sea que no sea controlado por este tipo de corporaciones, que inclusive también pueden ser los mismos gobiernos. Bueno, esto ya prácticamente fue lo que yo dije ahorita. ¿Qué es una distopía? Una distopía es como una visión rebelde, o es como mostrar ese futuro caótico. En el cyberpunk se maneja mucho esto, pero si lo vemos saliéndonos del cyberpunk, en otro tipo de películas, por ejemplo como en Mad Max, vemos como también la lucha aunque eso no es cyberpunk, pero vemos esa lucha que hay por el combustible, por el agua, por los recursos, ¿sí? Entonces una distopía es mostrar a través de la ficción cómo puede ser el mundo cuando no cuidamos, cuando no valoramos al ser humano como ser humano, sino como un número más. O sea, va mostrando ese camino o ese declive en el que constantemente se está destinando la misma sociedad. Entonces básicamente pues eso es la distopía, un futuro indeseable. Y el cyberpunk es una visión distópica del futuro y lo hacen a través de distintas películas. Dedicar humanos, claro que se puede hacer, pero no se hacen por estos preceptos que saben que pueden hacer que la sociedad sea mucho peor. Por favor. Bueno, como les había nombrado, la biotecnología consiste más que todo en utilizar elementos vivos como enzimas, como células, para crear productos. Algo tan simple como hacer un yogur tiene que ver con la biotecnología. Pero la biotecnología, como lo vemos en las películas, es crear humanos, utilizar cerebros humanos con partes de androides y cosas así. O sea, que posiblemente se podría hacer, pero por la cuestión moral y por el declive de la sociedad no se hace.
por favor. Bueno, Philip K. Dick no es propiamente un escritor de cyberpunk, era un escritor de ciencia ficción. Falleció en el año 82 cuando estaban rodando la película, cuando iban a hacer la película de Blade Runner, que fue basada en su libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Él falleció y él alcanzó a dar ideas para que se hiciera esta película de Blade Runner. Él influenció bastante en el cyberpunk, aunque también tiene otros libros que nada tienen que ver con el cyberpunk. Por lo menos yo conozco como unas 5 o 6 películas que se han hecho basadas en Philip K. Dick, y pues a continuación vamos a hablar de algunas de ellas. Por favor. Bueno, como les había dicho, está el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Si no estoy mal, este se escribió entre los años 50 y los años 60, pero la película de Blade Runner se estrenó en el año de 1982, y esta película fue el inicio del cyberpunk antes de que se llamara cyberpunk el género literario. El género literario se empezó a llamar más o menos como en el año 85. O sea, primero fue en el cine a través de la misma ciencia ficción. Por favor. Entonces, no sé si alcanzan a ver. Aquí está Scott Reed, que fue el director, que obviamente tuvo la asesoría de Philip K. Reed para poder hacer esta película de Blade Runner. Y en ella vemos una corporación. Ahorita yo que les estaba hablando sobre las corporaciones, tenemos la corporación Tyrell, que es la que fabrica los replicantes que eran humanos sintéticos, eran androides que a través de los sueños les hacían pensar que eran propiamente humanos. Tal vez por eso el título del libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Por favor, gracias. Otro libro que escribió Philip K. Dick, que volvieron también una película, fue Podemos recordarlo todo por usted. Esta película, yo sé que la conocen, se llamaba Total Recall o El Vengador del Futuro, o Desafío Total, dicen en España, que en España siempre le cambian el título a las películas. Uy, se me saltó una que no era, pero bueno. En esta película también vemos que manipulan los pensamientos, que le meten a la persona pensamientos de algo que ellos no han vivido. Digamos, en la primera película que fue hecha en el año 90 con Arnold Schwarzenegger, en esta película él tenía a la esposa y la esposa no quería que él fuera a Marte a un viaje, porque pues ahí mostraban que se podían hacer viajes interplanetarios y la gente podía ir de vacaciones a Marte. Entonces él va a una compañía que se llama Recall, porque ahí también hay una corporación maléfica que obviamente tiene unos fines ocultos, un conflicto de intereses con la humanidad, y él va a que le implanten este viaje a Marte y le hacen pensar que es un espía. En la película que hubo en el 2012, tenemos la de 2012, y en la parte de arriba tenemos la de 1990. Ambas películas, y él leyó este relato cyberpunk de Bruce Witkin y dijo, y esta vaina se llama cyberpunk, pero pues cyberpunk debería ser un género literario. Entonces acuñaron ese término de cyberpunk para el tipo de literatura que describe ese dominio de las máquinas, ese mundo caótico, lleno de tecnología, lleno de, lo que vemos hoy en día con el ciberespacio, con el internet, todo esto. Y ahí es donde empiezan a escribirse libros como El Neuromante o Neuromancer, dependiendo del país, de William Gibson, que inclusive yo creo que fue una influencia grande para las hermanas Wachowski, para ellas haber hecho Matrix.